La clase de ayer, sí, la clase de ayer comentamos rápidamente algunos aspectos que tenían que ver con los sistemas de unidades, la unidad de medida, conversiones de unidades, que son, pues en general temas que ustedes ya han trabajado, pero que, pues evidentemente tienen que seguir haciéndolo para no perder práctica, sobre todo a la hora operativa, ¿no? Que ya algunos de ustedes comentaban que existen ciertas dificultades a la hora tal vez de proceder al hacer las cuentas o al reportar la unidad de medida como resultado final. Bueno, dejando eso por un lado, el día de hoy vamos a comenzar a revisar uno de los temas que yo consideraría más importantes en toda su formación, porque a partir de este momento los vectores, las cantidades vectoriales, van a pasar a formar parte de su vida. Seguramente ustedes ya el tema de vectores lo han visto en algunos otros cursos previos a entrar a la carrera. Eh, y bueno, claro, vamos a estar revisando algunos conceptos, algunas ideas que ustedes ya, con las que ustedes ya están familiarizados, pero lo importante aquí es que vamos a darle una mayor profundidad a esos temas. Vamos a establecer a partir de este momento una notación que va a ser la que ustedes van a encontrar en mucha literatura, no solamente para este curso, sino, por ejemplo, para cálculo vectorial, para sus cursos de estática, dinámica, mecánica de fluidos y demás. Así que, digamos que vamos a sentar las bases que van a ser importantes de ahora en adelante. Así que, bueno, en general también el tema de vectores evidentemente va a ser útil en este curso cuando se revise cuestiones de cinemática, dinámica, evidentemente, ambos en línea recta o en un plano, cuando se vea momentos de fuerza, colisiones. Así que bueno, de ahora en adelante, como les mencionaba, los vectores van a ser su herramienta diaria, junto con algunas otras como cálculo diferencial e integral. Bien, eh, vamos a comenzar por definir las cantidades vectoriales y para ello pues, es importante hacer una distinción. Hasta la parte de análisis dimensional, habíamos hablado de que existen magnitudes físicas básicas o fundamentales y otras magnitudes eh, a las que se les pone el adjetivo de derivadas. Y ya vimos algunos ejemplos, estuvieron ustedes trabajando en esta parte de análisis dimensional, encontrando expresiones dimensionales. Pero bueno, ahora vamos a entrar a otra, vamos a llamarlo así, categorización de estas magnitudes físicas. Es decir, las magnitudes físicas que nosotros vimos anteriormente se pueden reclasificar dependiendo de si para definirlas se necesita solamente una unidad de medida y un número real, o bien se necesita indicar la dirección de esa cantidad física, de esa magnitud física. ¿De acuerdo? Así que de las magnitudes físicas, voy a ponerlo así, fundamentales, y de las magnitudes físicas derivadas, vamos, y que forman cada una de ellas un conjunto, vamos a pasar a uno nuevo, en el que las vamos a separar utilizando eh, una característica distinta, que vamos a ver a continuación. Así que bueno, creo yo que están en cálculo, deberían estar viendo algo de conjunto, si no me recuerdo, así que pues vamos a pensarlo de esta manera. Vamos a tomar lo que ya conocemos como magnitudes físicas fundamentales y derivadas y las vamos a reacomodar de acuerdo a lo siguiente. Primero, vamos a definirlo o entender lo que es una cantidad escalar, una magnitud física escalar. Es aquella magnitud física que basta con definirla a través de un número real y una unidad de medida, y nada más. Si hacemos una medición de esa magnitud física, basta con que nosotros la representemos
con un número real y una unidad de medida. Y nada más. Se reporta de esa manera utilizando esos dos elementos y esta magnitud física queda perfectamente establecida. Algunos ejemplos de estas cantidades escalares ustedes ya las conocen. Tenemos la temperatura. Cuando ustedes toman la temperatura corporal o de algún objeto con un termómetro, hablando por ejemplo de uno digital, donde es más fácil la lectura, el display les muestra una cantidad numérica y una unidad de medida. Y ustedes entienden perfectamente la medición. No necesitan información adicional. Así que bueno, este es un ejemplo de una magnitud física fundamental escalar. 21 grados centígrados. Otro ejemplo que podemos mencionar es la presión. La presión atmosférica, la presión hidrostática, la presión en un fluido, se reporta como un número real, en este caso 250, y la unidad de medida, hablando del sistema internacional, pascales. Y ahí está. Si leemos esta información, la presión en un determinado punto de una tubería es lo de 250 pascales. Y listo. Número real, unidad de medida. Y en este caso, nótese que estamos hablando de una magnitud física derivada, que es además una cantidad escalar. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes, con estos dos ejemplos? No, profe. Ok. Vale, entonces podemos ir citando más casos. Otro sería la longitud. Lo que mide, por ejemplo, el largo de una mesa, el largo de una regla o alguna otra dimensión que ustedes estén interesados. Aquí, por ejemplo, hablamos de una longitud, la separación que existe entre dos puntos con un valor de 30 centímetros. El número real, 30, y la unidad de medida, centímetros en este caso. Aquí es otra vez el caso de una magnitud física fundamental. Me salto de una vez a estos dos. Tiempo y masa. Son otros ejemplos de cantidades físicas escalares. Cuando, no sé, decimos que algo tomó 10 segundos en efectuarse, nuevamente, número real y unidad de medida. No necesitamos dar alguna información adicional. Y lo mismo con la masa. Hablando de cuando compramos algún producto en la tienda, pedimos, no sé, 1 kilogramo de cierta cosa y nos entendemos perfectamente. Número real, unidad de medida. Así que estas cantidades son ejemplos de de magnitudes físicas escalares. Existe otro grupo, otra clasificación que se puede hacer, que se denota como cantidades vectoriales. Una cantidad vectorial es aquella magnitud física que, para definirla, no basta con indicar el número real y la unidad de medida, sino que es necesario incluir información adicional. Esta información adicional es la dirección y el sentido de esa cantidad física. Ustedes seguramente ya conocen varios ejemplos. Por citar algunos, tenemos el caso de la fuerza. La fuerza es una cantidad física derivada y vectorial. ¿Por qué? Porque necesitamos indicar la dirección en la que esa fuerza, hablando de esta cantidad, es aplicada. Por ejemplo, aquí hablamos de una fuerza de 10 newtons, 10 el número real, newtons la unidad de medida, pero estamos indicando la dirección en la cual está actuando o cómo se está aplicando. ¿Por qué esto es importante? Porque imaginen ustedes que tienen, de hecho vamos a profundizar en ello, tienen aquí, no sé, una superficie horizontal, la mesa, el suelo, y colocan en él una cajita. Entonces, hablando de esta fuerza como ejemplo, nuestra idea, la idea mental que tenemos es una flecha
¿Qué está indicando? La dirección de la fuerza. Entonces aquí es a la derecha. Es importante decir siempre la dirección porque no vamos a obtener el mismo resultado, hablando en el movimiento, que si aplicamos la fuerza, por ejemplo, de esta manera. Pueden ser nuevamente 10 newtons, pero el hecho de cambiar la dirección de aplicación cambia la dinámica, cambia el movimiento, cómo se va a mover el objeto. Si ahora lo ponemos hacia la izquierda, pues eso también va a tener repercusiones en el movimiento. Así que este es un buen ejemplo de por qué la dirección de estas magnitudes físicas es importante, porque podrían producir efectos sobre su entorno que dependen de cómo están siendo aplicados. Esencialmente dependen de la dirección de estas cantidades físicas. Bien, otros ejemplos que tenemos son la velocidad. La velocidad es una cantidad vectorial. Aquí tenemos 20 kilómetros por hora en la dirección noreste. Es decir, el objeto que se esté moviendo con esta velocidad lo estará haciendo en la dirección noreste. Si nosotros aquí cambiamos dirección sur, pues sabemos que si lo vemos en un plano cartesiano, hacia dónde, ¿no? Nos lo podemos ver o lo podemos imaginar, hacia dónde se está moviendo. Pero entonces, vean que el indicar la dirección es muy importante. También tenemos la aceleración como otro caso de cantidad vectorial. Veremos más adelante que fuerza y aceleración están relacionadas. Y por esa razón, la aceleración es también una cantidad vectorial. Necesitamos indicar un número, aquí el 10, la unidad de medida, metros sobre segundo cuadrado, así como la dirección de esta cantidad. Otros ejemplos, aquí rápidamente, son, por ejemplo, el campo eléctrico. El campo eléctrico, que es una cantidad física que ustedes van a revisar, van a profundizar en su siguiente curso de electricidad y magnetismo. Aquí por poner un caso concreto, el campo eléctrico, 200 newtons sobre coulomb hacia la izquierda. Estamos indicando cantidad numérica, unidad de medida y la dirección del campo eléctrico. Y como ejemplo también de una fuerza tenemos la tensión. Por ejemplo, la tensión en una cuerda. Y aquí vean que también podemos utilizar ángulos para indicar dirección. Por ejemplo, 10 newtons dirigidos 30 grados hacia el norte del este. Así que esa es otra forma de parafrasear una dirección. Podemos utilizar entonces, decir frases como a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, o utilizar nuestros puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, o incluso utilizar ángulos si es necesario para indicar cómo está dirigida esa cantidad vectorial. Bien, preguntas, Profe, comentarios hasta este momento, ¿sí? hace rato dijo que, bueno, mencionó las magnitudes escalares. ¿Cuáles son esas? Las que, como mencionamos aquí, solamente se definen a través de un número real y una unidad de medida. Una las puede representar simplemente tomando en cuenta estas dos características. Como el primer ejemplo que tenemos ahí, temperatura. Uno utiliza un termómetro digital, observa en la pantalla la medición y si nos arroja 27 grados centígrados, entendemos esa información. Es decir, la temperatura ha sido medida y no necesitamos alguna otra información para entenderla, para entender esta medición. Ah, ya. Gracias, profe. ¿Así de nada? Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario o observación antes de continuar con lo siguiente? No, profe. No, profe. Ok, vale. Entonces, en resumen, estos son los dos tipos de cantidades con las que vamos a estar trabajando de ahora en adelante. Algunas de ellas
son cantidades fundamentales: temperatura, longitud, tiempo, masa, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa, cantidad de sustancia. Todas ellas son cantidades físicas fundamentales y además son escalares. ¿Qué pasa con las magnitudes físicas derivadas? Bueno, en ellas se puede hacer una distinción entre si son cantidades escalares o si son cantidades vectoriales. Si son cantidades vectoriales, recuerden ustedes, es imprescindible siempre indicar la dirección en la cual estas cantidades están actuando. Y justamente aquí vemos, vean aquí, la presión. Es una magnitud física derivada, pero además es escalar. Mientras que magnitudes como la fuerza, velocidad, aceleración, campo eléctrico, son magnitudes físicas derivadas y que además son vectoriales. Así que bueno, ahí vamos agregando más características a lo que habíamos visto anteriormente. Bueno, continuamos entonces. Ahora, un vector tiene una característica tal que al momento de dibujarla, pues ya nos han enseñado cómo, ¿no? Cómo poder representar de manera gráfica esas cantidades que llamamos vectores. Bueno, para fijar o establecer algunas ideas, voy a utilizar la siguiente analogía o el siguiente ejemplo, que considero yo que es más, ¿qué sería? Estamos más familiarizados con la siguiente situación. Imaginemos en la figura que tenemos aquí en pantalla, que representa el croquis de una ciudad, de una localidad, de un pueblo, de lo que ustedes gusten. Y en el que hemos señalado 3 puntos de interés: el punto A, punto B y punto C. Y cada punto, con sus respectivas coordenadas, ubican un lugar en particular. Por ejemplo, el punto A ubica a una casa, el punto B, una escuela, y el punto C, una farmacia. Todos sabemos ubicar puntos en el plano cartesiano, ¿cierto? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ok, vale. Entonces, aquí podemos notar que la casa está ubicada en el punto A con coordenadas 2,1. 2 unidades sobre el eje X, una unidad sobre el eje Y. Aquí, utilizando esta analogía con que se trate de una localidad, de una ciudad, ustedes asígnenle la unidad que gusten a estos números. Por ejemplo, pueden ser cuadras, pueden ser metros o pueden ser kilómetros, ¿no? Dependiendo si queremos que este croquis sea enorme, ¿no? O ubique distancias muy grandes. Entonces, bueno, aquí yo utilizaré el caso de cuadras. Entonces, respecto a, por ejemplo, al centro de la ciudad, el origen de este plano cartesiano, la casa se ubica 2 cuadras sobre el eje X y una cuadra sobre el eje Y. Por otro lado, la escuela, respecto al origen de coordenadas, se encuentra a 5 cuadras sobre el eje X, 4 cuadras sobre el eje Y. Y farmacia, 7 cuadras sobre el eje X, 2 cuadras sobre el eje Y. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Vale. Entonces, bueno, nosotros vamos a construir los vectores utilizando lo que se conoce simplemente como líneas dirigidas o líneas rectas dirigidas. Eso esencialmente, de manera gráfica, es un vector. Es decir, aquí lo tenemos. Lo tenemos. Vamos a hablar a continuación de la primera cantidad vectorial que vamos a trabajar en este curso, que se llama vector de posición. El vector de posición es una cantidad vectorial, evidentemente, que nos permite ubicar a un cierto objeto, a un cierto lugar en el plano XY a partir de un cierto punto de partida u origen.
La manera en que vamos a construir ese vector de posición es la siguiente. Aquí está. A ver, voy a acercar esto. Y empieza aquí un poco de notación. Aquí, nuevamente recuerden, la notación va a ser muy importante. Y después eso. Listo. Vamos a llamar al vector R minúscula, vector de posición, y para ello necesitamos colocarle siempre una flecha arriba. O sea, cuando ustedes vean esto, y hablemos, por ejemplo, de fuerza, la fuerza es una cantidad vectorial. Así que el vector fuerza F y una flecha. Aceleración, la A minúscula y una flecha. Velocidad, y así. Campo eléctrico, la E y flecha. Así que esta notación va a permitir identificar de ahora y en adelante a las cantidades vectoriales. Así que siempre vamos a ponerle una flecha por arriba de la letra que estemos empleando. Y en el caso del vector de posición se va a construir de esta manera. Esta va a ser la estructura que va a tener el vector de posición y que se puede aplicar a cualquier otro vector. Pero, como les digo, vamos a empezar por un caso bastante simple, que como van a ver, es algo que hacemos diariamente sin darnos cuenta. Utilizamos vectores en la vida diaria sin darnos cuenta. Bien, este vector de posición, como les mencionaba, permite ubicar a un objeto o a un lugar respecto a un punto de origen. La manera de construir este vector de la forma analítica es la que se muestra aquí. x2 menos x1 se hace esta cuenta, donde, ¿quién es x2 y x1? Bueno, x2 es la coordenada x del punto destino, hacia dónde queremos ir. Y x1 es la coordenada x del punto de partida, es decir, en dónde estamos parados al inicio. ¿De acuerdo? Así que relacionando estas dos cantidades, empezamos a construir este vector de posición. Y a continuación lo vamos a hacer acompañar de esta letra I con un acento circunflejo, como casita, ¿no? Parece una casita o un gorrito. Esta esta letra, nos va a indicar la dirección horizontal. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahorita un ejemplo donde esto yo espero que quede claro, pero al menos aquí estamos repasando la notación. Siguiente término, más es la segunda cuenta, donde Y2 y Y1 son, respectivamente, la coordenada del punto de destino, la coordenada Y del punto de destino, hacia dónde queremos ir, y Y1, la coordenada del punto de partida, en dónde estamos parados al iniciar nuestro recorrido. Y se va a hacer acompañar por ahora la letra J minúscula con su correspondiente acento circunflejo o un gorrito aquí, donde esta J con este gorrito indica siempre la dirección vertical. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre la notación? ¿Sobre lo que Profe, significa cada cosa? ¿Sí? la I significa horizontal, ¿verdad? Es correcto, sí. Bien, ¿alguna otra pregunta o observación, jóvenes, antes de continuar? En mi parte no, profe. Ok, No, profe. vale. Entonces, bueno, aquí de manera general, ¿cuál es el mensaje con esta definición? Es, si estamos en el punto, vamos a llamarlo P, con coordenadas x1, y1. Ese es nuestro punto de partida, aquí está, punto de partida. Y queremos ir a, no sé, a la siguiente ciudad, al siguiente pueblo o a algún punto turístico de interés. Vamos a llamarlo el punto Q. Entonces, aquí están sus coordenadas. Lo que hace el vector de posición es decirnos la ubicación de ese punto Q respecto al punto P.
Al punto P también se le conoce como punto de aplicación de un vector, o punto de origen, porque pues, el vector de alguna manera, esta flecha está saliendo de este punto y está terminando en el siguiente, en Q. También se suele indicar que un vector gráficamente es una recta dirigida. ¿Por qué dirigida? Bueno, queda más que evidente que es una línea recta, ¿no? Para unir dos puntos en esta situación, en el plano XY se requiere de una línea recta. Pero es dirigida por la siguiente situación. Cuando uno coloca o construye esta flecha, de manera implícita está indicando que estamos yendo de P a Q. A veces nos es claro, a veces lo pasamos desapercibido, pero es lo que está indicando. Estamos yendo de P a Q. Cosa muy diferente si cambiamos el sentido de esta flecha. Ahora estamos diciendo que vamos de Q a P. Por eso de que, justamente por esta razón, es aquello de una recta dirigida. Porque estamos o tenemos que indicar hacia dónde está apuntando esa flecha que representa a una cantidad vectorial. ¿Sí queda claro esta idea? Sí, profe. Sí, profe. Ok, vale, bueno. Entonces, eso es lo que está significando esta notación. Pero bueno, vamos a ponerle números para que esto vaya quedando claro. Bien, en este primer ejemplo se les pide hacer lo siguiente. Construir el vector de posición que ubique a la escuela respecto a la casa. Construir el vector de posición que ubique a la escuela respecto a la casa. Si vamos aquí arriba y notamos lo que significa cada punto, podemos identificar rápidamente que el vector RAB es justamente el que nos están pidiendo. El vector que ubica a la escuela respecto a la casa. ¿Para todos es claro esto? ¿O hay alguien que no le queda claro? Pues con el gráfico no se cambiaría, ¿verdad? ¿Cómo cambiaría? Bueno, es que dice que vamos a ubicar a la escuela con respecto de la casa. O sea, la Sí, casa sería nuestro punto de origen. es correcto. Entonces, pues solo sería determinar las coordenadas. Bueno, el valor del vector, ¿verdad? Creo que es lo que está pidiendo. Sí, aquí uno puede gráficamente, pues solamente trazar la línea recta que une estos dos puntos, A y B, e indicarle el sentido. Como se nos ha pedido ubicar la escuela respecto a la casa, de manera implícita nos están diciendo, ok, la casa es tu punto de origen, la casa es tu punto de partida. Entonces el vector tiene que nacer a partir de dicho punto y tiene que terminar en el punto en el que está ubicado la escuela. ¿Todos bien hasta aquí? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, bueno, de manera gráfica, pues se ve muy rápidamente, ¿no? Que es cómo dibujamos este vector de posición, RAB, que ubica a la escuela respecto a la casa. Pero si queremos dar una representación analítica, entonces tenemos que hacer esta cuenta. ¿Cuál será la forma analítica de este vector? RAB. A ver, aquí está la ecuación, aquí tienen los puntos. ¿Qué valores tendremos que asignarle a este primer término en paréntesis? 5 menos 2, ¿no? 5 menos 2. ¿Ok? ¿Todo claro para todos? ¿Por qué es esa asignación?
Sí, profe. Sí, profe. Ok, vale. Entonces, en este primer paréntesis, haremos la asignación de 5 menos 2. La coordenada X del punto B menos la coordenada X del punto A. Muy bien. En el siguiente término. 4 menos 1. 4 menos 1. Muy bien. Coordenada Y del punto B o punto de destino menos la coordenada Y del punto A, del punto de partida u origen. Simplifican esas cuentas y ¿qué les va a quedar? Es lo que están haciendo primero. Si simplifican lo que está en cada paréntesis, ¿qué les queda? Esa expresión. El vector de posición que ubica a la escuela respecto a la casa tiene esta forma analítica. 3i más 3j. Profe, pero Sí. ¿por qué es, bueno, o sea, ahí se aplicó el, ¿cómo se llama? El I y la J. O sea, es que no entendí por qué o sea, realmente solo hicimos la resta de los vectores, pero no se supo si era vertical u horizontal. A la hora de hacer la sustitución, aquí específicamente se pide ocupar las coordenadas X de los puntos. Y acá las coordenadas Y. Ah, ya vi. Digamos que no hay manera de ambigüedades, ¿no? Aquí siempre va primero las coordenadas X de los puntos acompañados de Y y después se le suma la resta de las coordenadas Y de los puntos acompañadas de J. Sí, ya vi, gracias. ¿Sí, nada? Hasta aquí, ¿cómo vamos entonces con la última ecuación? Bien, profe, se entiende. ¿Sí? Ok. Ahora, vamos a dar una interpretación a esto. ¿Por qué les mencionaba que en la vida diaria ocupamos vectores? Bueno, vean lo que está apareciéndonos aquí. Dice, recuerden, estas ocupen ustedes las unidades que quieran, ¿no? Cuadras, metros, kilómetros, como sea. Yo aquí voy a utilizar cuadras. Aquí estamos diciendo que para ir de la casa, punto de origen, a la escuela, punto de destino, tenemos que avanzar 3 cuadras de forma horizontal. Recuerden que esta I representa la dirección horizontal. 3 cuadras, dirección horizontal. Bueno, de forma horizontal hacia el este. Y después tendremos que caminar 3 cuadras sobre el eje Y en la dirección norte. Echemos un vistazo y veamos esto. Aquí están. Esta línea horizontal, esta flecha horizontal, me está indicando que tengo que avanzar 3 cuadras desde mi punto de partida a lo largo del eje X positivo, es decir, hacia el este. Aquí están, 3 cuadras. Llegados a este punto, ahora tengo que avanzar 3 cuadras sobre el eje Y en dirección al norte. Y llego a mi punto de destino, es decir, la escuela. Eso es lo que está representando ese vector de posición. ¿Sí queda claro? Sí, profe, sí queda claro. ¿Sí? Entonces, y si ustedes lo han notado, cuando alguien, tal vez ustedes que están buscando un lugar o alguien que se les acerca en la calle, preguntarles dónde se encuentra cierto sitio, a veces hacemos esto, ¿no? Camine tantas cuadras hacia la derecha y ya que llega a la esquina, dobla hacia norte o hacia el sur. O camina hacia arriba o hacia abajo de la calle. Es exactamente la misma idea aquí. Para ir del punto A al punto B, si alguien me preguntara, disculpa, ¿cómo llego a la escuela a partir de este punto? Pues las indicaciones que le diré son, camina 3 cuadras
hacia el este, vectorialmente sería esto, 3i. Y después, aquí, más 3 cuadras hacia el norte, 3j. Y llegamos al punto que queríamos, a la escuela. Así que bueno, ustedes si han tenido esta necesidad de preguntar y les dicen estas indicaciones, o al contrario, ustedes han dado indicaciones de ese estilo, implícitamente han utilizado el vector de posición. Y la forma analítica sería esta. ¿Cómo vamos entonces con las ideas aquí? Bien. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, eso es lo que estaría ocurriendo con este primer ejemplo. Hemos ubicado a la casa a partir de la escuela. Perdón, a la escuela a partir de la casa. Ahora, vamos a ver un ejemplo, otro caso, con los otros puntos. A ver, vamos a ver. Ah, bueno, se me olvidaba, ¿no? Los nombres, porque aquí va a ser muy importante saber identificarlos. A la cantidad que se obtiene de hacer esta operación, x2 menos x1, se le va a conocer como componente x del vector. ¿De acuerdo? A la cantidad, aquí está. Aquí está. A esta cantidad, a este primer número que ustedes obtengan, en el que se ocupen las coordenadas x de los puntos final e inicial, le vamos a conocer como componente del vector. Y a la cantidad que se obtiene de hacer la resta y2 menos y1, se le va a conocer como con el nombre de componente y del vector. Así que en este vector de posición, este 3 es la componente x del vector. Y este otro 3 es la componente y del vector. Otra forma de identificar rápidamente cuál es que la componente x siempre se va a hacer acompañar de y. Siempre. Porque recuerden ustedes, esta y me indica la dirección horizontal. Entonces no hay manera de confundirnos. El número que acompaña a la y recibe el nombre de componente x. El número que acompaña a j, que es quien me indica la dirección vertical, va a ser la componente y del vector. ¿Todo claro? Con los nombres y demás. Sí, profesor. ¿Sí? Vale. Entonces continuamos. El siguiente ejemplo consiste en lo siguiente. Tenemos nuevamente el croquis. Y se pide lo siguiente. Ubicar a la farmacia a partir de la escuela. Ubicar a la farmacia a partir de la escuela. Bueno, pues ya tenemos nuestros 3 puntos. Evidentemente, la construcción gráfica del vector ocurre de manera muy simple. Nos fijamos, a ver, en este caso, ¿en dónde voy a estar parado inicialmente? En la escuela. En la escuela, muy bien, en el punto B. Aquí está. Entonces, a partir de ese punto, mi vector va a comenzar a crecer, ¿no? Lo voy a dibujar a partir de ese punto. ¿Hacia dónde? Hacia la farmacia, que está en el punto C. Así que aquí está. Aquí está la flecha que estaría representando gráficamente al vector de posición que ubica a la farmacia a partir de la escuela. Y lo voy a llamar el vector BC, porque va de B a C. ¿Cuál será la forma analítica? Pues procedemos a hacer lo mismo como en el ejemplo anterior. ¿Es correcto? Queremos ubicar a la farmacia a partir de la escuela. Entonces la farmacia se podría considerar nuestro punto de origen. Sí. Entonces, ¿Quién, perdón? la farmacia.
como punto origen. Ah, espere, no, la escuela es nuestro punto de origen. Sí. Entonces, ¿No, es profe? De 7 menos 7 5. menos 5 en I Bien, y 2 menos 4 en J. correcto. Así que aquí es muy importante, ¿no? Identificar siempre de dónde a dónde vamos. Aquí está la cuenta. 7 menos 5 es la resta de la coordenada X del punto final menos la coordenada del punto inicial. Acompañado de Y, porque nos indica siempre la dirección horizontal. Después, la resta de la coordenada Y del punto final menos la coordenada Y del punto inicial. 2 menos 4. J, porque nos indica la dirección vertical. Quedándonos este resultado. El vector de posición que ubica a la farmacia respecto a la escuela tiene estas componentes. 2 en la dirección Y o dirección horizontal, menos 2 en la dirección J, es decir, dirección vertical. ¿Preguntas hasta aquí? No. ¿No? Ok, ¿cómo lo interpretamos esto en nuestro croquis? Pues de manera similar al caso anterior. Partimos en el punto B. Estamos en la escuela. Y alguien nos pregunta, quiero llegar a la farmacia más cercana. Nosotros sabemos dónde está, así que les decimos las siguientes indicaciones. Recorre 2 cuadras hacia el este, 2 cuadras en la dirección X positiva, y avanza, y después avanza 2 cuadras hacia el sur, hacia abajo, sobre el eje Y. Ese hacia abajo está dado por este signo menos. 2 cuadras hacia el sur y llegas a la farmacia. ¿Cómo vamos aquí con este caso? Bien, profe. Y si en dado caso de que nos pidieran, pues es que nos mencionó que también debíamos indicar el sentido, ¿no? Ajá. Aquí cómo responderíamos el sentido del vector. Aquí las componentes son las que están dando esa información. Por ejemplo, J es el que nos indica dirección vertical. La dirección vertical, pues es, a ver, voy a dibujarlo con esta línea. Ajá. Es esta, ¿no? Es la línea vertical. Sí. Ok, entonces eso es J. Pero el menos 2, este menos 2 nos está indicando hacia dónde nos movemos sobre esa dirección vertical. Si fuese más 2 aquí, el sentido sería hacia el norte. Pero como es un menos 2, es hacia el sur. O sea que en estos casos cuando tengamos o cuando trabajemos con componentes no va a ser necesario, bueno, escribir que el vector tiene, bueno, no vamos a necesitar ejemplificar la dirección como tal, solo con las componentes nos bastará. En esta forma de representarlo, sí. Porque esa información de la dirección está dada por los signos en las componentes. Sí, profe. Vale. ¿Ok? Vale, entonces, ahora, otra situación que justamente surgió en este caso. ¿Por qué es importante aquí siempre tener presente nuestro punto de origen y nuestro punto de destino? Porque, vean, ¿qué ocurriría si por equivocación escribamos esto? A ver, escribamos esto. Como justamente se estaba mencionando al inicio, que fue la resta así. 5 menos 7. 5 menos 7, o sea, menos 2. Y 4 menos 2, o sea, más 2.
¿Vale? Entonces, a ver, ¿qué significará esto? Bueno, que nuevamente, parados en la escuela, vamos a movernos sobre el eje horizontal, aquí está, y ¿hacia dónde? ¿En qué dirección? Hacia menos X, o sea, hacia la izquierda. Exacto, es decir, hacia el oeste. Así que dibujaríamos así. Dos cuadras, listo. Y después, Hacia arriba en J. hacia el norte, 2 cuadras más. Muy bien. Y si esto fuese una situación real, ya habríamos mandado a la persona a quién sabe a dónde. No a la farmacia, evidentemente. Por eso es muy importante, cuando se construyen vectores, tener bien claro cuál es el punto de origen y cuál es el punto de destino. Si lo vemos esto como en esta situación o esta analogía de la vida real, pues hemos hecho que la persona se pierda. Le hemos indicado direcciones que la llevan a quién sabe dónde. Y desde el punto de vista analítico, vean las componentes. Aquí estamos indicando que es una componente positiva, es decir, no hay que movernos hacia el este, el eje X positivo. Pero con esta equivocación, estamos indicando que el vector apunta hacia el eje negativo en X, eje X negativo. ¿Sí queda claro entonces con lo que hay que tener cuidado? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Vale, entonces, pues, continuamos con el siguiente ejemplo. Bien. El siguiente ejemplo pide ahora, bueno, esto lo quito. ¿Listo? Pide ahora ubicar a la casa a partir de la farmacia. Tenemos que ubicar a la casa a partir de la farmacia. Gráficamente, el vector que vamos a representar a continuación, pues es el que se muestra ahí en color blanco. Ubicar la casa a partir de la farmacia. Es decir, estamos en el punto C y tenemos que dar la ubicación de la casa a partir de dicho punto. ¿Cómo tenemos que desplazarnos para pasar de estar en la farmacia a la casa? Sería 2 menos 7. 2 menos 7. Ujú. 2 menos 7. A ver, vamos a ver, 2 menos 7. ¿Estamos haciendo la cuenta o cómo? No me quedó claro. Ah, sí, o sea, ya del vector. Es decir, 2 y menos 7J. No, solo hablaba del eje de X. La componente. Ajá, la componente para empezar. Ok, entonces la componente X será, el punto final es el 2 en la coordenada X. Dos menos 7. ¿Y eso cuánto da? ¿Cuánto vale la componente X concretamente? Menos 5. Menos 5. Ahí está. La componente X de este vector que vamos a construir tiene el valor de menos 5. Muy bien. ¿Y la componente Y? Menos 1. Menos 1. Muy bien. ¿Sí? ¿Para todos es claro? Sí, profe, sí. Bien. Vale. Y uno lo puede constatar viendo el dibujo. Si estoy en la farmacia y quiero llegar a casa, tengo que desplazarme 5 cuadras hacia el oeste. Aquí está, dirección horizontal y ¿en qué sentido este oeste? Como está el signo negativo, me indica hacia la izquierda, es decir, hacia el oeste.
que avanzo. Llego a esta esquina y la siguiente indicación es menos una cuadra sobre el eje vertical. Eso quiere decir que camino una cuadra hacia el sur y llego al punto que quería llegar. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Algo que no vaya quedando del todo claro? No, profe, todo claro. Todo claro, profe. Ok, vale. Bueno, aquí hago el siguiente comentario respecto a la notación. Cuando tenemos el 1, o en este caso el -1, ustedes en la literatura van a encontrar que el 1 se quita, o sea, no es necesario ponerlo explícitamente. Así que lo más común que se hace es escribir -j, porque se sobreentiende que aquí hay un 1. Es algo similar a lo que ocurrió cuando vimos esta parte, si recuerdan, en análisis dimensional. Había un término de -SA, y este menos lo identificamos como un -1. Pero en la ecuación física simplemente se veía como un signo negativo. Algo similar está ocurriendo aquí. Realmente aquí hay un 1, pero lo podemos obviar y no ponerlo. Entonces, bueno, para que no se vayan a confundir y crean que si no aparece un número aquí explícitamente, quiere decir que, por ejemplo, hay un 0. Y eso no es cierto. Es un 1 que no se está colocando explícitamente. Bien, entonces, estos son 3 ejemplos en los que hemos ocupado y definido en cada caso el vector de posición. Un vector que nos permite ubicar a un punto, a un lugar, a un objeto respecto a un punto inicial. Ese punto inicial puede ser el origen, pero también, como vemos en estos ejemplos, no necesariamente. Es decir, los vectores no necesariamente tienen que construirse a partir del origen. Si uno lo hace, es decir, construye un vector a partir del origen, es porque eso facilita las cosas. Pero de manera general, un vector no tiene siempre que dibujarse a partir del origen. Bien, continuamos entonces con lo siguiente. Vamos a hablar ahora de la magnitud de un vector, o lo que también se conoce como módulo. Cualquiera de los dos términos es correcto. Aquí vean que utilizamos el término magnitud, pero no hay que confundirlo con lo que hemos visto como magnitud física. Aquí la magnitud o módulo se refiere a lo siguiente. Hablando del vector de posición, si queremos conocer la distancia que separa el punto inicial del punto final, se debe calcular entonces la magnitud o el módulo de ese vector de posición. ¿Y cómo se calcula? De esta manera. ¿Esta ecuación les recuerda algo? Es el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, ok. ¿A qué más les recuerda? Distancia entre dos puntos. Exactamente, la distancia entre dos puntos. Así que ya sea que lo vean como el teorema de Pitágoras desde un punto de vista geométrico, geometría analítica, o bien como propiamente en el contexto de geometría analítica, la distancia entre dos puntos, la magnitud del módulo se calcula exactamente de la misma forma. Aquí la diferencia es que los nombres, por ejemplo, ¿recuerdan qué nombre recibe esta cuenta? X2 menos X1. A las coordenadas en X. No, la cuenta. Es el componente X. La componente X, muy bien. ¿Y este otro elemento?
La componente y del vector. La componente y del vector, la cuenta, ¿de acuerdo? La cuenta completa, la resta. Entonces, en general, el módulo de un vector se calcula como elevando la componente x del vector al cuadrado, la componente y de ese vector también al cuadrado, se suman ambos términos y a esa cuenta nueva se le extrae la raíz cuadrada. Y eso es lo que vamos a conocer como el módulo de un vector. O, en este caso, concretamente, hablamos del vector de posición. En este caso, hay dos maneras que ustedes van a encontrar en la literatura para hablar del módulo de un vector. La primera es, noten aquí, es la misma notación de vector, R, con la flecha, pero ensanguichada entre dos líneas verticales. Así que en algunos textos ustedes encontrarán esta notación. Entonces, cuando lo vean, debe quedar claro que están hablando del módulo del vector en cuestión. O en otros libros lo pueden encontrar simplemente como la letra. Vean que aquí ya no aparece la flecha. Entonces, nuevamente estamos hablando del módulo de ese vector. Y el módulo de un vector siempre es una cantidad real positiva. Es decir, es una cantidad escalar. El módulo de un vector es una cantidad escalar. No es un vector. Está relacionado con un vector, sí, pero no es un vector por sí mismo. Y jamás puede tomar valores negativos. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Profe. Sí. Ok. En los problemas anteriores, ¿cómo interpretamos lo que es el módulo o la magnitud del vector? Bueno, aquí tengo donde quedó. Aquí está. Encontrar o calcular el módulo de un vector es hacer lo siguiente. Tomar una regla y medir la distancia que separa a esos dos puntos. Lo que se mide en esta regla, con esta regla, es a lo que estamos llamando el módulo del vector. Y, pues, si ustedes recuerdan, cuando se miden distancias, no tiene sentido hablar de distancias negativas. O la distancia es 0 o mayor que 0. Pero no hay distancias negativas. Es por esta razón que el módulo, no solamente del vector de posición, sino de cualquier otro vector, no puede ser negativo. Si estos fueran vectores que hablan de fuerza, piensen ustedes que agarramos una regla que mide fuerzas, lo colocamos y entonces estamos encontrando el módulo de ese vector fuerza. O si fuese campo eléctrico, agarramos nuestra regla que mide campos eléctricos, medimos aquí, entonces me está dando el módulo de ese vector de campo eléctrico. Y así con cada vector. Bien, si no hay preguntas, si todo va bien hasta este momento, les pido entonces que determinen los correspondientes módulos de los vectores que revisamos anteriormente, de estos tres. Del vector que ubica a la escuela respecto a la casa y que se nombró como RAB. El módulo del vector que ubica a la farmacia a partir de la escuela y que llamamos vector RBC. Y finalmente el vector que ubica a la casa a partir de la farmacia y que podemos nombrar como vector RCA. ¿Vale? Y si están en condiciones, lo podemos compartir en pantalla para, pues, notar los resultados.
Oiga, profe, Sí, una vez podemos saltarnos el paso de hacer otra vez las restas solamente teniendo las componentes, ¿no es así? Es decir, como ya conocemos las componentes resultantes tanto en ajá, X como en Y, pues solamente podemos sustituir ese valor, pues, obviamente en X y en y elevarlo al cuadrado y nos daría el mismo resultado, ¿no es así? es correcto. O forzosamente tenemos que hacerle la resta. No, aquí solamente es para que ustedes, bueno, lo escribí de esta manera para que quedara claro que esto que está, este primer término es la componente. Pero digamos, para el ejercicio, no es necesario que ustedes hagan de nuevo la resta, porque ya la tienen, ya conocen la componente de cada vector, tanto en el eje X como en el eje Y. Vale, profe, gracias. ¿De nada? ¿Cuáles había dicho, profe, de calcular? De cada uno de los vectores que se construyeron, ¿De los 3 o 2 que sí, estuvimos diciendo? Ok. de los tres. Bien, ¿ya lo tienen? Creo que ya, profe. Ya, Bien, profe. vale, entonces voy a dejar de compartir pantalla Ya. para que quien guste tomar la pantalla, pues pueda compartir sus resultados. ¿Sí se ve? Sí, Ah, bueno, pues aquí está, mis resultados. El primero es el módulo del vector de A hacia B y ok, pues me dio que es la raíz de 18 y simplificándolo pues me da que es 3 raíz de 2. ¿de acuerdo? En el segundo, que es el módulo del vector de B hacia C, me dio que es la raíz de 8 y pues otra vez simplificando es 2 raíz de 2. Bien, Y el último es menos 5, más bien es de C a A, pues es menos 5 más menos 1,
pues se eliminan los signos negativos y me da que es raíz de 26. Y como es, más bien no se puede simplificar, pues esa raíz se queda así. No sé si estoy bien. Ok, sí, los resultados numéricos son todos correctos. Entonces, bueno, si hay alguien que por ahí no coincide con los valores, cheque bien dónde pudo haber cometido algún error. Algo importante por señalar y justamente que se muestra aquí en los cálculos que nos están compartiendo es que cuando se hace la operación dentro del signo de raíz cuadrada, las cantidades que se operan son siempre positivas. Sí. Y eso viene del hecho de que las componentes se elevan al cuadrado, aún y cuando la componente sí tenga signo negativo, evidentemente. Entonces, algo que hay que tener presente aquí son dos cosas. La primera, recuerden siempre que al interior de la raíz cuadrada siempre deben de quedar cantidades positivas. Siempre. Y fijándonos en la notación, recuerden ustedes utilizar correctamente sus signos de agrupación. Como está aquí, por ejemplo. El -5 en la última línea, encerrado entre paréntesis e indicando la potencia cuadrada. El -1 que aparece al lado también. Es muy importante, porque a la hora de hacer el cálculo, a veces por las prisas, se nos olvida ese paréntesis, no lo anotamos en la calculadora, y cuando vemos que nos da un resultado negativo dentro de la raíz, mágicamente lo volvemos positivo. Cosa que está mal, porque desde un inicio debió salir positivo. Entonces, en lugar de hacer ese tipo de correcciones mágicas, que eso sea un indicio de que aguas, algo está pasando. Estoy haciendo mal algo. Y que sea un punto para corregir. Bien, muy bien. Pues el resultado es correcto en cada caso. Muchas gracias. Gracias, profe. Profe, para representar la magnitud, digo, Sí. el módulo es así, entre dos rayas, ¿verdad? Como si fuera valor absoluto. Esa es una forma de escribirlo. Una forma de representarlo. La otra es la que tenemos, bueno, aquí les muestro los resultados. La otra es esta. Quitan la flecha que acompaña a la letra que identifica el vector y también se entiende que están hablando del módulo o en general de una cantidad escalar. Sí, profe, gracias. ¿Sí de nada? Vale, entonces bueno, aquí quedaron los resultados. Así que recuerden muy bien, siempre cuidar sus signos de agrupación para evitar ahí que uno cometa errores en el cálculo o tal cual en la anotación. Hasta aquí, ¿cómo vamos entonces con los resultados? Con la discusión sobre los vectores. Profe, ¿y podemos ocupar el punto decimal en lugar de poner 3 raíz de 2? Y que sea 2.82. Es posible, sin embargo, se corre el riesgo de perder información porque ahí estamos truncando o redondeando seguramente. Por ejemplo, en el valor que me acaban de mencionar, creo que se ha truncado. Entonces, si uno quisiera dar el valor lo más exacto posible, lo más adecuado sería representarlo a través de los signos de raíz, como está aquí. 3 veces la raíz de 2, 2 veces la raíz de 2 o raíz de 26. Sí, claro, repito, si uno busca exactitud en el resultado. ¿Sí queda claro esta parte? Sí, profe. Sí, vale. De igual manera, veremos más adelante que expresar los módulos en concreto como, bueno, si no son raíces exactas, ocupar la radicación para indicarlas, vamos a ver que va a ser más, nos va a ser más útil expresarlo de esta manera. Sí, como todos tenemos ahora, que expresarlo como decimales. Pero bueno, ya veremos justamente ese caso. Ok, bien, pues esto sería lo que podemos entender
al vector de posición, que repito, se puede extender la misma idea, exactamente la misma idea, a cualquier cantidad vectorial que ustedes usen. Fuerzas, velocidades, aceleraciones, campos eléctricos, campos magnéticos, etc. La misma idea, la misma notación también. Ahora, vamos a construir entonces otra forma de representar a los vectores. Esta es una forma. Esa es una manera de representarlo. Es decir, dar las componentes del vector. Que en la analogía que estamos aquí representando es decir, cuántas cuadras tenemos que movernos hacia el este, hacia el oeste, hacia el norte o hacia el sur. Pero no es la única. La otra que vamos a revisar a continuación emplea como datos el módulo del vector, la cantidad que se acaba de calcular, y el ángulo que se forma con el eje X positivo. Entonces, permítanme ahora mostrarles la siguiente figura. ¿Aquí qué estamos representando? Pues, como fue en el problema anterior, en esta idea de los vectores de posición, estamos aquí identificando dos puntos. Quieren nombrarlos punto A, origen, y punto B, punto destino. Aquí en la flecha de color blanco estamos graficando el vector que va de A a B. La línea de color amarillo, ¿qué está representando? El vector resultante. El diámetro. La distancia. La distancia El- o módulo. La distancia que hay entre esos dos puntos, o en el contexto de vectores, el módulo del vector R. Aquí está el R con la flecha ensanguchado entre dos líneas verticales. Es decir, es como si hubiésemos agarrado una regla, colocado en este punto A como inicio, y medimos hacia el punto B. Y ahí está. Esta distancia es lo que estamos aquí señalando en el color amarillo. ¿Sí queda claro? Ahora, profe. para simplificar un poco la notación, vamos a renombrar a la componente X del vector como Rx. Esto que está aquí, Rx, es lo que ya les había comentado anteriormente, que es x2 menos x1. Es exactamente el mismo término, la misma cantidad. Solamente que para no estar escribiendo x2 menos x1 cada vez, simplemente utilizo esta notación. R sub x. La componente x del vector R. ¿Sí vamos bien? Profe. ¿Sí? Vale. Lo mismo va a ocurrir con la componente y. En lugar de estar escribiendo de ahora, bueno, en lo sucesivo, y2 menos y1, ya sabemos que esto es la componente y del vector. Pero para economizar, vamos a escribirlo simplemente como una R sub índice y. La componente y del vector R. En las figuras que nosotros teníamos aquí al lado, pues eran estas mismas, ¿no? Aquí está. Componente X. ¿Cuánto me tengo que mover en cierta dirección de forma horizontal? Componente Y. ¿Cuánto tengo que desplazarme de forma vertical? Y aquí abajo también, en las otras figuras. ¿Cuánto me tengo que desplazar de forma horizontal? ¿Cuánto tengo que desplazarme de forma vertical? Aquí está la Rx y aquí está la Ry. Bien, pues entonces esa es la figura que ya teníamos, ¿no? Solamente, repito, estoy cambiando algunas cosas como las componentes, como las estoy llamando ahora. Bueno, podemos hacer la siguiente construcción geométrica que surge pues de reconocer que aquí hay un triángulo rectángulo escondido. ¿Ya lo identificaron? Sí, profe. ¿Sí? Vale, entonces hacemos lo siguiente.
Cuando logramos identificar ese triángulo rectángulo, podemos definir al menos 3 razones trigonométricas, de las que pues ya nos han enseñado varias cosas. Entonces aquí rescato el triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo que voy a tomar como referencia. Es el ángulo que se está formando, nótese, entre la componente X, o bien el eje X positivo, y el propio vector. Ese ángulo es el que le voy a estar llamando el ángulo teta. Y aquí tengo, como les mencionaba, el triángulo rectángulo. Ahí es el triángulo rectángulo. Bien, entonces, pues, ¿qué funciones trigonométricas podemos definir? Pues la función seno. La razón seno del ángulo teta es igual a dividir el cateto opuesto al ángulo entre la hipotenusa. Pero aquí, ¿quién es el que juega el papel de cateto opuesto? La componente y del vector. ¿Quién es la que juega el papel de la hipotenusa en el triángulo rectángulo? El módulo del vector. Siguiente razón trigonométrica, coseno del ángulo teta. Coseno del ángulo teta es igual a la razón de entre el cateto adyacente y la hipotenusa en el triángulo rectángulo. Que en este caso estaríamos diciendo la componente X del vector entre el módulo del vector. Y la otra razón trigonométrica, la tangente del ángulo teta. ¿Esta qué relaciona? Cateto opuesto al ángulo entre cateto adyacente, que en esta notación sería la componente Y del vector entre la componente X del vector. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Vale, ok. Entonces, si nosotros queremos encontrar el ángulo que forma el vector, el que ustedes usen, con el eje X positivo, es decir, este, y tenemos como información las componentes X y Y, entonces vamos a ocupar la función, la razón tangente para determinar dicho ángulo. Vean que aquí está. Esta función trigonométrica o esta razón trigonométrica relaciona justamente la componente Y y la componente X, que son los valores que aparecen aquí. ¿Sí lo ven todos? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Entonces, pues vamos a calcular esos ángulos. ¿Cuál es el ángulo y que vamos a llamar como dirección? Calculemos el ángulo que existe entre cada uno de los vectores anteriores y el eje horizontal positivo. Es decir, vamos a ocupar esta razón trigonométrica. Para el primer vector, para el vector RAB, ¿cómo quedan las cuentas? Sería tangente inversa o arco tangente, porque hay que, ¿cómo se llama? Despejar de aquí. Queremos el ángulo. Entonces hay que despejar el ángulo. Y eso pues, recuerden ustedes, es tangente, perdón, teta igual a arco tangente de esta cuenta. Componente Y entre componente X. Así que, ¿qué tenemos para el ángulo que se forma entre el eje X positivo y el vector en este primer caso?
sería el arco tangente de qué división? De 3 sobre 3. De 3 sobre 3, muy bien. ¿Y eso cuánto da? ¿Cuánto da el arco tangente de 3 entre 3? 45. 45 grados, muy bien. Ahí está entonces. Tenemos un ángulo de 45 grados. Es decir, que si nosotros nos paramos en el punto de origen, ahí estamos construyendo el vector, no hay que perder de vista ese detalle. Si nosotros nos paramos en este punto y construimos un sistema de referencia auxiliar, a ver, este sistema auxiliar, vean que el ángulo que se forma es ese que se acaba de calcular, 45 grados, medido a partir del punto A. Bueno, el eje X construido pasando por el punto A, porque es el punto de origen para este vector. ¿Sí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Vale. Ahora, aquí podemos construir un eje X y un eje Y. ¿En qué cuadrante está quedando este vector? El primero, ¿no? Es correcto. ¿Sí, para todos es claro que está en el primer cuadrante? Sí, profe. ¿Sí? Vale. Entonces, ya tenemos esta información. El ángulo está en el cuadrante 1. ¿Qué pasa con el siguiente ángulo? ¿Cuánto mide el ángulo que forma el segundo vector con el eje X positivo? Es decir, si nos vamos a nuestra figura, ¿cuánto resulta aquí? Menos 45. Menos 45. ¿Ok? ¿Y eso tiene sentido? ¿Lo pueden ver por qué aquí en la figura? Estamos tomando, es que ahí estamos tomando como punto de referencia a B Sí. y estamos yendo hacia C. Entonces, si hacemos nuestro, ajá, exacto, si hacemos nuestro plano, estaríamos yendo hacia abajo. Correcto. Entonces aquí construimos un sistema de referencia auxiliar que pase por B, que tenga como origen B, y vemos que este ángulo se está midiendo a favor de las manecillas del reloj. Y recuerden ustedes, un ángulo que se mide a favor de las manecillas del reloj es un ángulo negativo. Muy bien. Entonces, en este caso, tenemos lo siguiente. Tenemos un ángulo de menos 45 grados. ¿Pero en qué cuadrante queda este vector? En el cuarto. Exacto, cuarto cuadrante. El ángulo se está formando en el cuarto cuadrante. Entonces, a veces, y eso va a depender de lo que se pida, se prefieren dar ángulos medidos desde el primer cuadrante, como cuando ustedes colocan un transportador. Siempre lo colocan de esta manera. Perdón, aquí, así. Y empezamos a contar los ángulos en esta dirección. Entonces, en este caso, si quisiéramos reportar el ángulo con signo positivo, tendríamos que a 360 grados restarle 45 grados. Y entonces el ángulo que también podemos reportar como resultado es 315 grados. ¿Sí esto queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Vale, entonces aquí muy importante. Tiene que
uno tiene que indicar en dónde está el ángulo, porque vamos a ver el siguiente caso, donde, bueno, se va a notar esa importancia. ¿Cuánto vale el ángulo para el último vector? El que tendríamos aquí abajo, aquí está. Si tomamos en cuenta este ángulo que se estaría formando, ¿11 grados? ¿11.3 grados? ok, muy bien. Aproximadamente 11 grados, correcto. ¿En qué cuadrante queda ese ángulo? ¿En qué cuadrante se está dibujando? En el primero, ¿no? No, No digo en el tercero. tercero, exactamente. Construimos un sistema auxiliar que pase por C, porque este es nuestro punto de origen, y podemos ver que este ángulo es el de 11 grados. ¿Sí lo notan todos? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ahora, entonces, Sí, viene la importancia de que ustedes sean cuidadosos a la hora de reportar sus ángulos. ¿Por qué? Porque este ángulo de 11 grados está en el tercer cuadrante. Pero vean que es positivo, al igual que el primero. Si uno no hace esta aclaración de que este ángulo está en el cuadrante 3, podría llegarse la confusión de que este ángulo se está formando de esta manera, así, cuando realmente se está formando así. Así que, ojo, siempre es importante indicar no solamente el valor del ángulo, sino en qué cuadrante se está formando, en qué cuadrante está el vector. Si uno no quiere meterse en problemas con este ángulo, puede anotarlo de esta manera. A ese ángulo de 11 grados se le suman 180 grados, porque así ya estaríamos midiendo desde el eje X positivo hasta ese ángulo, esa abertura. 191 grados. Y ahí no hay ambigüedad, ¿no? Vamos con nuestro transportador y medimos Profe. 191 grados, ¿sí? Bueno, ¿y eso cómo lo podemos hacer sin tener nuestros planos de referencia? Es que siempre Nos pueden construir supongo- los planos de referencia. Siempre lo pueden construir. Ah, ok. Ah, bueno, y también creo que después nos podemos guiar por los sentidos de las magnitudes, bueno, de las cantidades tanto de I como J, ¿verdad? Exactamente. Ustedes pueden identificar en cada caso, por el signo de la componente, en qué cuadrante están. Cuando las componentes son ambas positivas, primer cuadrante. Cuando la componente Y es negativa, pero la X positiva, cuarto cuadrante. Cuando ambas son negativas, tercer cuadrante. Sí, profe, tiene razón. Entonces, bueno, si no quieren construir el esquema y auxiliar, también se pueden fijar en los signos de las componentes. ¿Sale, jóvenes? Bueno, pues ya para no pasarnos del tiempo, estamos por terminar nuestra sesión de este día. Y bueno, la siguiente clase, pues seguiremos avanzando en esta parte. Si de aquí a la siguiente clase surgen dudas, por favor, háganmelo saber, ¿de acuerdo? Sí, profe. Claro, profe. Muy bien, Gracias. jóvenes. Bueno, nos luego. escuchamos la siguiente clase. Que Hasta tengan un luego, excelente día. profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Profe, hasta luego. Nos vemos, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. De nada, hasta luego.